Bueno, compañeras y compañeros, transmitiendo acá de la ciudad de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, eh, a 38 años del aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, tenemos el orgullo de transmitir desde una de las localidades más cercas que tienen las Islas Malvinas, que es Puerto San Julián, desde la plataforma continental. Estamos a 600 kilómetros de lo que son nuestras Islas Malvinas, y en este marco de recordación de aquella fecha, queremos dejar desde el PSTU plasmado nuestra posición, lo que hemos sostenido durante muchos años con respecto a lo que ha sido la Guerra de Malvinas, y queremos seguir reclamando la soberanía, y creemos que es importante de que podamos discutir a fondo de que hay una necesidad más imperiosa que nunca de recuperar las Malvinas, como también de toda la soberanía política y económica de nuestro país y Latinoamérica. Hace 38 años, en medio de una crisis económica y social, bajo la dictadura de Galtieri, luego de haber iniciado un proceso dictatorial bajo el Plan Cóndor latinoamericano, de dictaduras que se instauraron en Latinoamérica, y luego de una gran represión a toda una resistencia que se fue gestando durante los años 60, y que de alguna forma las dictaduras vinieron justamente a poder derribar y poder eliminar a todo lo que estaba planteado en aquel momento, que era la liberación nacional, la lucha por el socialismo. En ese marco, donde hubo mucha represión, donde el PST sufrió la represión y la clandestinidad, tuvo que pasar a la clandestinidad con más de 100 compañeros desaparecidos. Esa dictadura que nos dejó endeudados 10 veces desde que se instauró, que endeudó al país, que entregó su soberanía económica, y que a final de cuentas en el año 82 terminó estando en una gran crisis económica, política y social. El 30 de marzo de 1982 hubo una gran movilización convocada por un sector de la CGT, donde se vio el fervor de la clase obrera que entraba en escena en aquel momento, con un desgaste político muy importante de la dictadura, y la dictadura tuvo la idea del aventurerismo, de volver a recuperar las Islas Malvinas, quizás de una forma bastante inocente, creyendo de que el imperialismo yanqui, a quienes habían servido durante todo ese proceso dictatorial, habían sido justamente el gobierno que había respondido a los intereses norteamericanos, ellos creyendo de que la invasión o la recuperación del territorio de Malvinas a través de esta ocupación iban a poder tener la posibilidad de que Estados Unidos le agilice la posibilidad de recuperar el territorio. Esto no fue así, porque simbolizaba justamente esta ocupación por parte de la dictadura militar, simbolizaba más que una ocupación de un territorio, sino que también era simbólico de una resistencia que se podría llegar a dar a nivel continental y a nivel mundial, porque cuestionaba de alguna forma el dominio colonial del imperialismo europeo, del imperialismo británico. Desde esa inocencia es que de esta guerra, que en definitiva nunca se quiso ganar, sino que fue justamente la posibilidad del gobierno de Galtieri de poder desviar la bronca que había hacia la dictadura, desviarla hacia la bronca antiimperialista y británica. En aquel momento, los trabajadores y gran parte del pueblo argentino se encolumnó bajo la bandera de recuperar la soberanía territorial y política, pero sin embargo, desde nuestro partido, desde la línea del PST, se planteó que de la única forma que se podría llevar adelante una guerra en serio contra la ocupación británica era a través de un plan y de un programa
general, donde cuestionaba no solamente la ocupación, donde no solamente había que llevar adelante la ocupación territorial, sino también llevar adelante muchas otras medidas que tenían que ver con cuestionar la colonización que teníamos en nuestro territorio continental a través de las multinacionales. Y es ahí donde nosotros vimos y analizamos con la Liga Internacional de los Trabajadores, con el PCT, las limitaciones que tenía este gobierno para poder llevar adelante esta guerra y poder ganarla de alguna forma. Este programa que seguimos sosteniendo, levantándolo, que tiene que ver con que nosotros seguimos sosteniendo la posición de que tenemos que recuperar el territorio de Malvinas, tenemos que echar a los gurkas de nuestras tierras, y eso tiene que ser a través de la gran movilización del pueblo argentino, de la gran movilización del pueblo latinoamericano. Solamente se podrá llevar adelante si en el gobierno hay un gobierno obrero y popular que pueda llevarnos, un gobierno socialista que pueda llevarnos a movilizar y realmente enfrentar en serio no solo la ocupación militar por parte de los ocupas que están en este momento en nuestro territorio, sino que también cuestionar toda la colonización económica que tiene nuestro país. Uno de los puntos de la convocatoria de esta conferencia tiene que ver justamente con el sector en el que nosotros trabajamos, acá los mineros acá en la provincia de Santa Cruz, donde se ve reflejado claramente cuál es la colonización económica en la que nos encontramos, y es lo que tenemos que cuestionar, y es lo que nuestro programa tiene que avanzar, y en eso estamos peleando junto a los trabajadores, junto a los obreros, tratando de organizar la resistencia y también organizar al partido que impulsará la batalla por el socialismo. Quiero atar ese puente porque justamente la situación en la que estamos viviendo hoy aquí en el sur argentino y los trabajadores mineros se refleja claramente que en el marco de una pandemia mundial, donde el gobierno nacional también tiene una crisis económica, y sumado a esta situación, vemos cómo se ha reflejado la actitud del gobierno nacional de Fernández, y también donde muestra sus limitaciones a la hora de enfrentar esta pandemia, porque entran en juego justamente los intereses económicos de estos sectores a la hora de plantear una cuarentena nacional, donde la herramienta que está al alcance por el momento de este gobierno es la cuarentena, ya que el sistema de salud viene colapsado desde años anteriores. El vaciamiento a la inversión en lo que es salud ahora está quedando a las claras de lo que significa, y justamente nosotros lo que estamos planteando ahora es la posibilidad cierta de que se cumpla realmente una cuarentena a los trabajadores, que justamente son las limitaciones que ha tenido el gobierno nacional, donde ha planteado a través de su decreto y de la cuarentena nacional un montón de sectores que deberían seguir trabajando, y a los que saludamos desde este espacio, que son los sectores de la salud, son los sectores de la energía, son los sectores que de alguna forma, de una pandemia y de una cuarentena donde los trabajadores deberíamos estar en nuestras casas, estos sectores están a la exposición y poniendo el cuerpo por la salud de nuestro pueblo. En ese marco donde se respeta y donde se saluda a esos trabajadores, nos encontramos también con que el empresariado y Alberto Fernández en este sentido y los gobiernos provinciales le están abriendo la puerta a que se decreten, a que se anexen esenciales que sin lugar a dudas cumplen una función importante en el marco de esta pandemia. Haya sectores como los sectores de Felfor, los compañeros de Felfor, que en este momento también están peleando por su derecho a su cuarentena, estando en una situación, estando en un sector de trabajo donde lo que se hace en Felfor está muy lejos de ser un servicio esencial, porque si bien es el sector de la alimentación en términos de convenio colectivo de trabajo, el objetivo de la empresa Felfor no tiene nada de esencial en este marco. Es así como el empresariado y en conjunto con el gobierno han también avanzado sobre estos sectores, y en el caso de lo que es la minería, donde en la provincia de Santa Cruz es la principal productora de oro
y plata del país, donde se producen 1 millón de onzas de oro y 20 millones de onzas de plata por año, es que las mineras, en el marco de esta pandemia, se han venido resistiendo a tener que evacuar los yacimientos, donde nos concentramos miles de trabajadores. En la provincia de Santa Cruz hay alrededor de 7.500 trabajadores en los distintos yacimientos, y en el marco de esta pandemia y del decreto que se llevó adelante, las mineras han estado resistiéndose a evacuar los yacimientos porque han priorizado antes que la salud de sus trabajadores, sus ganancias, y que no se paren los molinos, que no se paren los sectores de fundición para seguir produciendo, pasándose, poniendo por encima su producción a la salud de los trabajadores. En ese marco, donde también la complicidad de los sectores sindicales, que de alguna forma han abierto la puerta nuevamente, porque en este momento, justamente a minutos de que empiece esta conferencia, estamos con los compañeros tratando de coordinar y de trabajar cómo vamos a enfrentar esta situación, porque nos están, después de haber evacuado, de haber tenido una pelea muy grande para evacuar a los trabajadores de las distintas mineras para que puedan desarrollar la cuarentena en su casa, donde bajaron alrededor de 6.500 trabajadores, y quedaron durante todos estos días que se inició la cuarentena 1.000 trabajadores que no pudieron regresar a sus hogares porque son distintas provincias de distintos lugares del país. No alcanzaron a trabajadores que ya están avanzando en volver a producir, en volver a subir a la gente, a pesar de que el gobierno de Alberto Fernández haya ampliado esta cuarentena. En este momento justamente las empresas han conseguido, a través de permisos especiales, la producción de oro de plata pasa a ser un sector esencial, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que los sectores esenciales están dentro de este plan que estábamos hablando, que es para mantener a la gente en sus casas, para tratar de que la cuarentena sea realmente efectiva, y no consideramos que el oro y la plata y la producción en este marco sea un servicio esencial. Aún así, las multinacionales que justamente reflejan este imperialismo que está dentro de nuestro país son las que han presionado, y el gobierno le ha abierto las puertas en complicidad con la dirección del sindicato AOMA Santa Cruz para que puedan desarrollar su actividad y empiecen a subir los compañeros en medio de una cuarentena a trabajar nuevamente a los yacimientos. Semanas atrás, en la minera en la que trabajo yo, en Cerro Vanguardia, se detectó en el sector minero el primer caso de coronavirus positivo. Nosotros iniciamos una campaña porque entendemos de que la única forma de que nosotros podamos, en nuestros pueblos, en nuestras localidades de la provincia, donde se puede sospechar de que una compañera que que contrajo el virus al interior de un yacimiento haya podido propagar el virus en la localidad en la que nos encontramos en este momento, y en otras también, porque como les vuelvo a repetir, en los yacimientos nos concentramos cada 7, cada 14, cada 20 días trabajadores de distintos lugares del país y de la localidad, lo cual los yacimientos se convierten en un foco de rápida propagación en el caso de existir el virus al interior de los yacimientos, y es en ese marco que nosotros estábamos planteando de que la responsabilidad de las empresas por haber demorado en la evacuación de todos sus trabajadores deberían hacerse cargo de esta situación, y desde la agrupación minera en la cual venimos conformando, la agrupación de oposición que venimos conformando en la provincia de Santa Cruz, en el sector minero, hemos salido a reclamar que se hagan test masivos para los trabajadores para que puedan sacarse la duda y de su familia y de la población en general, para que puedan saber si hay compañeros que han contraído o no han contraído el virus. En ese marco nosotros hemos realizado una campaña de denuncias públicas, de entrada a los medios de comunicación, para justamente hacer visible esta problemática que nos preocupa a todos. En esta situación donde el sindicato AOMA Nacional, el sindicato de los mineros AOMA Nacional, acordó en el sector de cal y piedra, que es un sector de la minería también, acordó a cambio de que no haya suspensión y despidos, un 70%, que los trabajadores empiezan a cobrar un 70% de sus sueldos mientras gozan del derecho a la cuarentena.
Eso ha reflejado y eso ha sido una campaña también para instalar en el sector minero de la provincia de Santa Cruz el miedo de que si nosotros seguimos reclamando las cuarentenas como corresponde, que es estando en nuestras casas con nuestras familias, existe la posibilidad de que se nos descuenten los sueldos. Nosotros entendemos que las mineras, con la producción que tienen, con las ganancias que tienen, no están en condiciones de no pagar los sueldos como corresponde. Vuelvo a repetir, los beneficios fiscales que tienen las mineras a escala impositiva son muy grandes y las ganancias son fabulosas, pero en este marco de emergencia que nos encontramos en el país, estas prefieren seguir produciendo antes de poder hacer gozar a sus trabajadores de la cuarentena. Desde acá, desde la Patagonia, estamos tratando de organizarnos justamente para enfrentar esta situación. Creemos que una de las cuestiones del partido que tenemos que salir a relucir, y una parte del programa, es justamente la limitación que tiene el gobierno de Alberto Fernández a la hora de imponerle a estas multinacionales que realmente cumplan con la cuarentena y no se escapen por los agujeros que han dejado a través de sus decretos. Y esa limitación hace que nosotros tengamos que levantar sí o sí la bandera de la necesidad que tenemos los argentinos, porque de la nacionalización y de la estatización, justamente ahí es donde nosotros también vemos y reivindicamos esta pelea que debemos seguir llevando adelante, que es por la soberanía política, la soberanía económica, y en ese marco nosotros estamos reclamando la estatización y la nacionalización de los recursos naturales. Los trabajadores mineros sabemos muy bien cómo funciona la minería. Nosotros no necesitamos de ninguna capacitación extranjera para poder decirnos cómo se produce el oro acá en la provincia de Santa Cruz. Todos los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores, desde los gerentes hasta los trabajadores operarios, sabemos cómo es el funcionamiento de una minera y no tenemos ninguna limitación para poder plantear de que los recursos naturales tienen que ser del pueblo argentino, tienen que ser controlados por los trabajadores, porque ante justamente la negativa de algunos sectores que plantean de que una recuperación de los recursos naturales podría ser un caldo de cultivo para la corrupción. Nosotros entendemos que el programa debe ser completo. Nosotros planteamos la nacionalización y estatización de los recursos humanos bajo el control de los trabajadores, para que nosotros podamos controlar las ganancias, podemos controlar en qué se invierte y a dónde van derivados esos fondos y las ganancias que tienen las distintas empresas. Entonces, compañeros, la idea de esta conversación era poder reflejar y hacer un puente entre lo que pasó hace 38 años, un 2 de abril también, y lo que está pasando en este momento y cómo nosotros seguimos desde la Argentina, desde Latinoamérica, bajo un país semicolonial, donde queda a las claras que quienes mandan acá no son los gobiernos, sino que son las multinacionales, que no respetan en el marco de una pandemia mundial donde están muriendo miles y miles de trabajadores, se sigan beneficiando, anteponiendo la producción antes que la salud de los trabajadores. Para cerrar, compañeros, quiero enviarles un fuerte abrazo a todos los compañeros del partido y a todos los que se hayan emprendido en esta conexión. Y bueno, no quiero dejar de nombrar a nuestro compañero Sebastián Romero, pedir por su absolución, porque desde el lugar a donde estés, sabemos, Seba, que nos estás escuchando, y te mandamos un fuerte abrazo desde acá y seguiremos peleando por tu absolución y para que vuelvas a estar entre nosotros. Así que les mando un abrazo muy grande, muchas gracias por darnos el espacio y poder difundir lo que está pasando en el sur argentino con los mineros. Hasta la próxima.